bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo, Rechazo, Tu Voto. Un espacio para compartir, reflexionar, debatir sobre el nuevo proceso constituyente que se nos avecina en unos poquitos días más, el 25 de octubre, con el plebiscito. Es importante para nosotros que ustedes que están en la casa puedan reflexionar sobre lo que significa modificar la Constitución, mantenerla tal como está o simplemente hacer una nueva Constitución. Y hoy lo que nos reúne es un tema tremendamente importante para ustedes, las pensiones, ¿no es cierto, Agustín? Interesante tema que tenemos Así hoy. es. Usted puede debatir ahí a través de las redes sociales. Como siempre, saludamos a la gente del norte que nos ve a través de las señales del sur, a la gente del sur de Telefónica del Sur, en Santiago, en GTD, nos ve por la señal de cable y, por supuesto, a través de las redes sociales. Hoy nos acompañan dos ingenieros comerciales. Parto con Hernán Frigolet, gracias por estar aquí en Apruebo Rechazo, luego parte de tu currículum. Desde 1985 a 1999 se desempeñó como analista económico del Banco de Chile. Desde el 2003 al 2014 trabajó como gerente de Acerta Consultores. Fue tesorero general de la República entre el año 2014 y el 2018. Y del 2018 hasta la fecha se desempeña como investigador en CEDER, que es el Centro de Estudio de Desarrollo Regional de la Universidad de los Lagos, y es profesor de mi universidad, Universidad de Santiago. Gracias por estar aquí en Apruebo Rechazo. Un placer. Y nos acompaña Gonzalo Cid, también ingeniero comercial de la Universidad de Chile, fue gerente general del Centro de Diagnóstico por Imagen del edificio Clínica Bella desde el 2002 hasta el 2006. Trabajó en la Fundación Senda como director de la Unidad Previsional. Entre los años 2007 y 2014, su trabajo es realizar asesorías en diversas entidades relacionadas con el sistema de pensiones en Chile. Entre el año 2014 y el 2018, fue el jefe de Dirección de Estudios Previsionales de la Subsecretaría de Previsión Social y partidario del movimiento No Más AFP. Así que, dos ingenieros comerciales, ¿qué te parece, Claudia? Bienvenidos a ambos. Está claro que el tema de las pensiones es una de las demandas más sentidas de los chilenos y las chilenas, y hoy día de cara al proceso constituyente lo que las personas se preguntan es si una nueva constitución va a asegurar una mejor pensión, va a asegurar que las mujeres tengamos mayores oportunidades en torno a las pensiones, porque hemos sido discriminadas históricamente. ¿Es necesaria una nueva constitución? Porque hoy día estamos con una reforma profunda de las pensiones en el Parlamento. Hoy día se está discutiendo si llegara a aprobarse una nueva constitución, ¿se irá a parar todo ese proceso con el consiguiente retraso para las chilenas y los chilenos en una mejoría en sus pensiones? ¿Va a avanzar paralelamente? Bueno, esas son preguntas que queremos hacerles luego de ver esta cápsula que contiene en materia de seguridad social y pensiones nuestra Constitución actualmente. Capítulo 3, artículo 19, inciso 18. El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Ahí estamos, abrimos entonces debate sobre lo que contiene la Constitución, porque reformas van a haber igual, ya hay sectores que dicen rechazar para reformar, por lo tanto se avecinan cambios en materia de pensiones, están por cierto hoy día en el Parlamento. Entonces, ¿qué es lo que debe agregar la Constitución de haber una nueva Constitución o de reformarse la Constitución en materia de pensiones? Gonzalo, partimos por ti. Luego tú, Hernán. Creo que la evidencia de los últimos meses ha demostrado la necesidad de una nueva constitución. Un solo ejemplo, que es el que seguramente todos los que nos están viendo lo recuerdan, que es cuando comenzó la discusión del retiro del 10%, uno de los argumentos que se daba para estar en contra por parte de sectores de los parlamentarios era que era inconstitucional. O sea, eso ya demuestra que efectivamente la Constitución establece una serie de límites sobre lo que se puede hacer en materias de seguridad social o de pensiones.
Como vimos en la nota previa, hay ciertos quórum bastante altos que posibilitan generar cambios. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Y por otro lado, es de iniciativa exclusiva del presidente en las materias que reforman la seguridad social de acuerdo a cómo está nuestra legislación actual. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo cuando la Constitución, que vendría a ser la casa común, como señala el abogado Atria, o el punto de encuentro, el pacto social por el cual todos los chilenos y chilenas nos regimos, cuando esto no calza con lo que la gente está pidiendo o con las representaciones parlamentarias que la gente votó, dado los quórum que alteran esto? Lo que pasa es lo que tenemos hoy día, es que hay una mayoría en el Parlamento que quiere ejercer ciertos cambios, pero la iniciativa de las leyes las hace el gobierno. Entonces, el gobierno genera una ley que a la mayoría de los parlamentarios y a la gran parte de la ciudadanía no les gusta, pero no tienen capacidad ellos de generar otra ley, cuál sería, salvo emociones que no van a fructificar, porque a la vez el Ejecutivo le va dando las urgencias que pueden tener y va poniendo en el tapete las leyes que van a ir siendo discutidas. Y por lo tanto entramos en un entramado bien extraño en el cual una minoría del país obliga a la mayoría que existan ciertas regulaciones basados en la Constitución, y si no es aceptado, va al Tribunal Constitucional y se cae todo. Y eso va haciendo que el país vaya generando una serie de engendros de proyectos de ley, no solamente en esta materia, sino en otras materias, que no son coherentes con las necesidades, porque no tienen el nudo necesario que está exigiendo la mayoría de la ciudadanía, pero el gobierno tiene la facultad para hacerlo porque efectivamente la Constitución le da esas atribuciones. Y en eso hemos estado varios años ya, y eso... Quien paga el pato, por decirlo en buen chileno, es finalmente la ciudadanía. Volviendo al tema de la AFP, cuando uno ve, cuando se inició el tema de la AFP, una fotografía de hace muchos años atrás, y después ve cómo está hoy día con la cantidad de reformas, ¿a ti te parece que el problema fue desde el origen o fue la cantidad de reformas que se hicieron, que lo que se construyó inicialmente, en vez de terminar en mejora, terminó en cosas que no permiten pensiones saludables? ¿Cuál es la mirada que tú tienes? Porque se le caratula mucho, no más AFP, pero partió con un sistema y que después se hicieron una cantidad de modificaciones en los distintos gobiernos y terminó con un sistema actual como el que existe hoy día. A ver, el punto de vista mío es que tiene un problema de fondo. O sea, este sistema se instaura primero en dictadura, sin mayor discusión, bajo una lógica de que el ahorro individual iba a ser capaz con una determinada cotización obligatoria, de solventar pensiones dignas. Y para esto tenemos que remontarnos para qué se construyen los sistemas previsionales en los países, para qué están, que se construyeron a final de 1800 en Alemania con el canciller von Bismarck. ¿Para qué son hechos? Son hechos para cuando las personas, dada determinada edad, dejan de trabajar, puedan mantener su estándar de vida. Y por lo tanto, las pensiones deben tener una relación con las últimas remuneraciones que se están teniendo. No pueden ser cosas aisladas, porque las personas, para mantener su estándar de vida, requieren recibir ingresos que tengan alguna relación, siempre es menor, que sus últimas remuneraciones que hubieron tenido durante su vida. Lo que pasa con la capitalización y con el ahorro es que el ahorro rinde más los primeros años. Eso todo el mundo lo sabe. Una persona trabaja entre 30 a 40 años. Rinde más los primeros años, pero los primeros años, porque el mercado laboral es así, las personas reciben alrededor de 1/3 de lo que terminan ganando al final. Porque es natural, porque las personas se van desarrollando, van teniendo más experiencia, sus salarios van creciendo. Entonces, el primer tercio, que es el que menos se ganaba, es el que más rinde para cuando termina. Y las personas no quieren sacar una pensión que tenga que ver con el tercio que ganaban al inicio, porque durante toda su vida laboral compraron casa, tienen que pagar contribuciones, tienen que pagar cuentas, tienen una serie de gastos ya estructurales que requieren y que las personas tienen que hacerse cargo. Y por lo tanto, cuando terminan, les entregan una relación, una tasa de reemplazo que se llama que es tan exigua que no alcanza para nada. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el modelo más bien está pensado en entregar recursos a grupos financieros a través del ahorro que se hace, y eso pensado en un momento histórico, que si lo pensamos en dictadura, que Chile, dado el bloqueo internacional, requería fondos. Solamente un dato que como Fundación Senda hemos estudiado: si uno calcula la cantidad de cotizaciones que hubo desde el 81 hasta agosto de este año, que es el último dato que entrega la superintendencia, tenemos que hay 150.000 millones de dólares
que se han ahorrado. Todas las cotizaciones. ¿Cuántos de ellos usted cree que se han ocupado para pagar pensiones? Bueno, el dato que entrega la superintendencia es que solamente 24.700 millones de dólares se han ocupado para pagar pensiones, o sea, un 16% solamente. Oye. Entonces esto es estructural también, de que el modelo no está hecho para pagar pensiones. Finalmente, Hernán, este es un cuestionamiento sobre el modelo, es decir, el plantearse un sistema de capitalización individual con mayor solidaridad o simplemente establecer un sistema de reparto. Hoy día, fresquito, el 20 de octubre, un informe sobre el índice de Global Melbourne Mercer dice que Chile tiene el mejor sistema de pensiones de América Latina. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos y lo que se ha escuchado, algunos que sostienen como tú, Gonzalo, no más AFP, en circunstancias que se ha elegido Chile, se ha indicado como uno de los países con mejor sistema de previsión, sin duda hay que hacerle muchas reformas. A mí me gustaría saber cuál es tu visión respecto a nuestro sistema de seguridad social. A ver, qué bueno que salió ese estudio a la palestra, porque creo que es un estudio que confunde notablemente a la opinión pública, porque no evalúa la calidad de las pensiones que se pagan, evalúa la sostenibilidad financiera del sistema. Y este es un sistema que se autorregula. Si usted ahorra poco, tiene una pensión que es mala. Y por lo tanto el sistema nunca va a tener problemas financieros, porque en función del ahorro es la pensión que lo va a pagar. Sostenibilidad financiera garantizada. Y quien paga los costos de eso, como bien dijo Gonzalo, es el pensionado. Porque él, en función del ahorro que ha hecho, nadie le va a suplir y finalmente va a tener que autofinanciarse una mala pensión porque la capacidad de ahorro que tuvo fue poca. Entonces, la política pública detrás deja abandonado a todos los que están en un sistema de capitalización totalmente individual, donde en el fondo es lo que lograste hacer va a definir tu futuro. Y ahí el Estado, en términos de tratar de suplir, lo que ha hecho es a aquellos que están marginalizados del sistema y que no tienen cotizaciones, los está atendiendo. Y les están dando muchos mejores resultados que aquellos que efectivamente están en el sistema contributivo. Entonces, ese estudio, desde el punto de vista de las pensiones, no sirve para nada porque es una evaluación financiera que se hace. Y en ese sentido no es ningún chiste que en el fondo no hay ningún riesgo financiero asociado a la sostenibilidad financiera del sistema como está constituido en Chile. ¿Qué sirve entonces? Porque hoy día tenemos una realidad, hay bajas pensiones y hay un cuestionamiento sobre la continuidad del modelo que tenemos. Y ahí vamos en términos de lo que se hace Pero generalmente. te puedo escuchando complementar mucho... eso para los dos. Finalmente esto se financia con recursos. Si Sí, pero esto con finalmente como todo un presupuesto, tú tienes una cantidad de recursos limitados para cubrir una cantidad de masas que en este momento pero veamos los sistemas, entonces, ¿cómo financia finalmente veamos los algo sistemas que distinto? funcionan mejor en otras partes del mundo. La previsión y las pensiones es un problema de cobertura social y por lo tanto el Estado tiene que estar siendo el garante de ese sistema. No solamente asegurar los derechos que hay en la Constitución, porque eso es letra muerta, si es que no hay una institucionalidad que garantiza esos derechos. Y garantizar esos derechos es poner recursos y pagar pensiones. Y hoy día se hace, ¿no? Tenemos un pilar Hoy día solidario que se hace y que hemos ido avanzando de a poco porque Exacto. obviamente lo que se empezó pagando estaba muy bajo en términos de cualquier indicador aceptable de lo que debiera ser una pensión mínima. Hoy por hoy nos estamos acercando por lo menos a la línea de pobreza, ¿sí? Que Así debiera es. ser el estándar. Pero que hay deberíamos tener. cobertura, hay consenso que hay cobertura en materia de pensiones, cobertura universal. O sea, hoy día uno puede optar a una pensión a aquellos que no han cotizado Pero nunca. para complementar, Hernán, solo un dato que no te alcancé a decir. Si uno toma desde el año, porque el índice de Mercer, como bien decía Hernán, es un índice financiero que toma muchos parámetros y los pondera. Esto tiene que... Lo mismo como si uno midiera la calidad de vida y solo mido la casa, mido los patios, mido el auto, pero no mido si la persona come. Entonces la persona se puede morir por inanición, pero ese índice le va a decir que está excelente, porque su casa está bonita. Eso es el índice Mercer. Porque lo único que no mide es la pensión. Entonces solamente quiero colocar un Gonzalo, dato ¿qué que índice? ¿Qué índice tenemos que mejorar para pero tener un en la dato que Constitución? ese índice no mide, que si desde el año 81 hasta agosto de este año, que nosotros lo llevamos bien medido todos los meses, se han cotizado 150.000 millones de dólares y las AFP han puesto 24.700 millones de dólares. La pregunta es cuánto se ha pagado en pensiones. En pensiones se han pagado 65.000 millones de dólares. ¿Quién puso los 40.394 restantes? El Estado. Entonces no es verdad que este sistema sea sustentable. Lo que pasa es que mientras las AFP ponen 24.000 millones, el Estado ha puesto casi el doble de los pagos de la plata para pensiones. Por lo tanto, este sistema tampoco es que sea muy sustentable y esa parte el índice Mercer lo pondera
Muy poquitito, porque No. cuando tú construyes índices, tú le das una visión política. Porque en los índices yo arbitrariamente le pongo ponderaciones, siempre, en cualquier estudio económico. La idea es que las ponderaciones tengan lógica con la finalidad de lo que yo estoy evaluando. Si yo evalúo pensiones, no le puedo poner una gran ponderación al apoyo económico que estos recursos le dan a los grupos económicos. No le puedo poner una gran ponderación a la idea del ahorro país, porque es verdad que hay ahorro país, pero Gonzalo, no es misión de los ¿Qué es lo jubilados. que hace que un sistema sea sustentable? Si finalmente... Lo que hace que un sistema sea sustentable básicamente es que cumple el objetivo, y los sistemas de pensiones, su objetivo debería ser entregar pensiones para que puedan las ciudadanos, los abuelos y las abuelas, mantener el estándar de vida. Porque cuando eso no ocurre, si hoy día, por ejemplo, si uno toma las últimas pensiones, la pensión promedio está algo sobre los 220.000. Pero, por ejemplo, aquí se hablaba, si una mujer ahorra 50 millones, solamente el 8% de las mujeres logra ahorrar 50 millones o más, el 8%. Una mujer, es el 8% más rico, una mujer que ahorra 50 millones hoy día recibe una pensión que es algo así como 178.000 pesos. ¿Pero en qué periodo de vida laboral? El ejemplo, 40 años. Para que la gente lo entienda. Esas personas lo ahorraron, las mujeres que ahorran eso lo ahorraron en 40 años más o menos. Pero esa persona con 50 millones obtiene 178. Mi vecina de al frente, que es una abuelita muy abandonada, a la cual yo me he hecho cargo, que tiene 86 años, le estoy tratando de sacar su pensión básica solidaria. Esa abuelita no ha ahorrado nada, porque tiene Alzheimer, no tiene nada, está muy abandonada. Si yo le saco la pensión básica solidaria a esa abuelita de 86 años, va a recibir 168.000 pesos. Con un ahorro de... Cero. Entonces tú lo que tienes hoy día es un sistema que está absolutamente distorsionado, sin incentivos, como dicen los economistas, para nada, porque una persona, una abuelita de 86 años que no tiene nada, obtiene la pensión básica solidaria, tiene 168. El 8% más rico obtiene 178. Entonces, Gonzalo, siguiendo el mismo ejemplo matemático para que la gente nos entienda, ¿cuánto a ti te parece que debería ser una cantidad mínima, razonable para ese ejemplo de pensión? A ver, yo creo que los países, cuando fijan las reglas, aquí ha pasado una distorsión total, que es que los técnicos, los economistas, van estableciendo cuáles son las necesidades de las personas. Los economistas, nosotros, somos técnicos que estamos a disposición del Estado o de los privados para resolver problemas, pero nosotros sabemos, porque el Ministerio de Desarrollo Social fija la canasta básica para salir de la pobreza. Y ellos, al fijar la canasta básica, nos tienen que fijar el piso de la pensión. Nosotros, los ingenieros, técnicamente tenemos que ver el mejor sistema para entregar esa pensión. Y debiera ser el salario mínimo. Pregunta, el salario mínimo debería ser. Si nos pusimos de acuerdo que hay un salario mínimo. ¿De dónde sacan los recursos? Hoy día, por ejemplo, solo para poner, hoy día del 100, porque aquí tenemos un flujo de cotizaciones. Tenemos un flujo que entra mensualmente y tenemos un stock, que es el ahorro. Del flujo que entra, solamente hoy día se está destinando a pensiones, a pagar pensiones, 1/3. El stock no se toca, nunca se ha tocado. El fondo nunca se ha tocado, está invertido. Con los flujos que entran mensualmente, con 1/3 de ese flujo, se pagan todas las pensiones. Yo le digo, si ocupamos 2/3 de ese flujo, duplicaríamos las pensiones. Todavía no hemos tocado el stock, que es el fondo. Ya, si ocupamos el fondo, podríamos pagar más. Tenemos claro después de escuchar de que el problema no es el modelo, sino que hay que hacerle correcciones a las AFP de manera, eso es lo que yo puedo entender. Discrepo de eso. Quiero porque preguntar, es un problema de es lo que modelo. yo escuché. Lo que yo escuché en el fondo es que lo que hay que generar, y es lo que todos escuchamos, lo que hay que generar es correcciones de manera de aumentar las pensiones. Mi pregunta es, los que están oyendo en la casa, más allá de índices o no índices, dicen, he cotizado toda mi vida y cuando al momento de jubilar recibo una cantidad que se aleja por lejos a lo que tuve durante mi vida útil de trabajo. Entonces, la pregunta es, hoy día tenemos un sistema de capitalización individual, es decir, los ahorros los pongo yo y son míos. Partamos de la base, ¿estás de acuerdo con esa aseveración que debe haber un ahorro individual y que esos ahorros pertenecen al cotizante?
Por supuesto, es el único que ha aportado, porque los empleadores en este modelo no han aportado ni un peso, y eso es 100% plata de los trabajadores. Independiente del fondo que hayan logrado acumularse, es mucho o poco, es 100% de ellos. A diferencia de otros sistemas de seguridad social, donde todo el financiamiento es tripartito, aporta el Estado, aportan los empleadores y aportan obviamente los trabajadores. Y en ese contexto de un sistema social, ya no hay asignación individual de lo que puede haberse acumulado. Lo que sí hay es una asignación individual de cuáles son los beneficios a los que yo tengo derecho. Entonces el diseño de los sistemas previsionales se hacen al revés de lo que se hizo en Chile. En Chile se partió diciendo, bueno, cuánto es lo que vamos a aportar y no nos vamos a preocupar de cuánto es la pensión que va a haber. En los otros países se hace el ejercicio al revés. ¿Cuál es la pensión que yo quiero garantizar? ¿Cuál es la tasa de reemplazo que le quiero entregar a la gente? Y de ahí me voy para atrás y digo, ¿cómo lo voy a financiar? Que es la pregunta que tú has hecho reiteradamente. Y obviamente con un 10%... ¿Tú querías refutarle algo a No. Gonzalo? ¿No? Lo que te plantea en términos del modelo, el modelo actual no da el ancho. No. La capitalización individual es aberrante para financiar un sistema de pensiones. O sea, por un 10% no te alcanza. O sea, pero eso lo sabíamos desde el momento que se inició la cuestión. Así Entonces es. también es un vicio político en donde se engañó a la mayor parte de la gente. Porque con un 10% de cotización obligatoria no íbamos a financiar ninguna buena pensión. No, pero los Era índices imposible. de rentabilidad de los años 80 No, es muy es que- distinto al que hay hoy día. Es que Hoy eso día hay que, ha bajado, hay que verlo en claramente. industrias que vienen, como bien dijo Gonzalo, desde hace más de 150 años operando en esto, y lo que importa son las rentabilidades de largo plazo. En el momento que se diseñó esto en Chile, las rentabilidades financieras estaban disparadas y estaban desalineadas, pero eso no va a durar eternamente. Bastaba ver cómo operan las compañías de seguro, etcétera, y todo lo que está detrás. Entonces, desde el inicio se aprovechó una coyuntura para generar una situación engañosa donde se sabía que las pensiones no iban a dar el ancho. Y lo que se buscó en ese momento fue disminuir dramáticamente los costos de contratación. ¿Cómo lo corrige? ¿Cómo lo corrige? ¿Y cómo lo financia? Sí, sí, Lo vamos a tener que financiar, obviamente manteniendo el 10% que van a tener que los trabajadores, vamos a tener que aumentar una cotización que no existía, que es la de los empleadores, y el Estado se va a tener que poner. Y obviamente el costo de eso en otros países es aproximadamente la cotización global que se hace por cada trabajador es en torno a un 20% del salario. Sí, claro. Y a eso nos vamos a tener que aproximar, que lo va a tener que financiar una parte el Estado, otra parte los empleadores y otra parte los trabajadores. Y yo propongo que además los trabajadores disminuyan el soporte, que hagan una cosa que sea tripartita. ¿Y cuál es la...? Se basa ese capítulo porque se está pidiendo ahora un 6% adicional. ¿Y qué tiene que ver con esto, con el cambio de la Constitución? O sea, ¿cómo mezclan los dos temas cuando esto se puede lograr? No esperando Ya está en el Parlamento, de hecho, no la esperando reforma. 2 años, sino que hacerlo por la vía de una reforma de todos los temas que estamos hablando. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen? ¿Por qué tenemos que pensar en un cambio de la Constitución esperando 2 años para hacer una cosa como esa? Porque si lo vemos en términos estrictamente técnicos, aquí lo que tenemos es un sistema de pensiones que tiene que ser universal y tiene que ser administrado donde efectivamente yo pueda ganar eficiencia en economías de escala. Y si vemos en la mayor parte de los países, obviamente hay una gran parte de los sistemas que son operados por el Estado, que es donde efectivamente podemos tener economías de escala, podemos tener mucha eficiencia y hacerlo bien. Y otra pequeña parte en la cual se contratan servicios del sector privado para poder hacer buen sistema de inversiones, buenos sistemas, etcétera. En los sistemas que tienen capitalización colectiva se opera así. Por lo tanto, necesitamos que efectivamente la Constitución se modifique en el sentido de que no haya un sesgo anti-Estado. ¿Sí? Porque aquí siempre decimos el Estado hace las cosas mal. Es el sesgo que tenemos anti-Estado. Y siempre decimos los privados lo van a hacer mejor. No, Bueno, pero y si Hernán, vemos lo eso de la está hoy AFP, día. vemos lo de la ISAPRE, Hernán, vemos eso otras cosas. está hoy día en el etcétera. Parlamento. O sea, hoy día hay un porcentaje que se está discutiendo. Ahora no hay acuerdo, como últimamente no hay acuerdo en nada, y eso es los que nos tienen trampados para avanzar en los temas que a la gente le importa. Hoy día esa reforma precisamente, meterle más solidaridad al sistema, que se haga cargo el Estado de un porcentaje importante a costa de los gastos generales, de las pensiones, de manera de al menos superar la línea de la pobreza. Entonces, hoy día todos los cambios que tú estás planteando están discutiéndose en el Parlamento. Sí, pero la Constitución actual no me permitiría dejar, a partir de ahora, vamos y borramos a toda la AFP y nos generamos un sistema que es completamente estatal y 100% reparto. ¿Y tú Esa crees que eso opción está bien? Pero obviamente son opciones que tendrían que estar disponibles. No, tú puede como ser que no lo economista, ¿a ti te parece bien que se borre el sistema de capitalización individual donde los ahorros son míos y que hay un sistema No, de es que reparto? eso es distinto de decir los ahorros van a ser siempre tuyos. O sea, No, en el fondo es- eres el único que ha aportado. Perdón, una tía mía muy cercana ahorró no lo suficiente y no tuvo, en el sistema antiguo, no ahorró 20 años, sino ahorró
10 y no tuvo ninguna posibilidad En el sistema antiguo no se ahorraba. No se ahorraba. Se cotizaba. Se cotizaba y se había que- cotizaba. y había que- Perdón la palabra, cotizó y no uno- recibió ni uno por uno Hernán. elemento. Entonces, Hagamos un esfuerzo. no, yo quiero que él conteste hagamos un esfuerzo sobre lo que hay hoy día en el Parlamento. Hernán y Gonzalo, hagamos un esfuerzo comunicacional a la gente que nos está mirando. Exacto. Yo digo lo siguiente, si se necesita un 20% para subir sustancialmente las pensiones a futuro, individual, empleador, Estado, pregunta, si se necesita un cambio en la Constitución para lograr eso. A ver, O sea, No, eso es lo que está- esa es la Hernán. pregunta súper concreta, digamos. Y segundo, el tema del reparto o capitalización individual ya pasa a ser un tema, no sé si ideológico, pero si se va a un reparto, entiendo por lo que tú me dices, eso necesariamente tiene que haber un cambio en la Constitución. Aclárame los No, dos pelotas. Hernán, habíamos partido... No, el problema está en términos de los agentes económicos que van a estar actuando detrás. Y en ese sentido la Constitución, en todas estas materias de previsión social, le da un sesgo preferente al sector privado. ¿Sí? Y no permite que efectivamente el sector privado no pueda interactuar en el sistema. Entonces, tengo que tener un sistema que sea híbrido, en el cual está lo público y coexistiendo con lo privado. Así lo establece actualmente la Constitución. Hay un sesgo pro empresa privada. Y no podría entonces refundar el sistema, estamos hablando hipotéticamente, la Constitución no me permite y sería inconstitucional que yo transformara todo un sistema que es 100% privado hoy, lo transformara en Pero 100% es que eso es lo que no se público. entiende. Tú estás hablando del sistema o de los prestadores, porque estás pensando en que el debate sea si existe un sistema total de reparto, un sistema mixto o quién sea el prestador. La Asociación de Administradoras de Pensiones puede ser pública o privada. De hecho, la reforma de la presidenta Bachelet en su gobierno, en el gobierno anterior, establecía una AFP estatal que no avanzó, pero por cierto había un prestador público metido en el sistema. Entonces, lo que no logro entender para que la gente entienda en su casa, tú lo que planteas, porque la Constitución obviamente se puede discutir de todo, quiero saber tu opinión, ¿es necesario replantear todo el sistema de seguridad social y sacar el ahorro individual, la cotización individual o un sistema mixto? ¿Qué es lo que opinas tú con respecto a eso? Está claro que las pensiones son malas y hay que subirlas. Claro, la capitalización individual efectivamente es una de las partes que entorpece que podamos tener buenas pensiones. Entonces, ¿tú crees que hay que eliminarla? O sea, yo creo que es un mal sistema. Desde el Ya. punto de vista técnico y económico, es Ya. mucho mejor tener, si Pero- mantenemos la capitalización, Sí, pues. sería mucho más eficiente mantener una capitalización que fuera colectiva. Y con un sistema de administración que fuera, ojalá, un híbrido entre público y privado, obviamente tratando de potenciar al máximo las economías de escala que se pueden lograr, donde el ámbito público tiene mucho mejor aproximación al tema que un sector privado, y lo que puede hacer en términos de gestión financiera, de los fondos, del fondo de reparto incluso, que también requiere una gestión financiera, yo podría subsidiariamente contratar a un sector privado. Pero a propósito de gestión financiera, ¿en qué lo ha hecho mal en la gestión financiera un sistema de capitalización individual donde ha tenido una rentabilidad que a mi juicio, por donde miren los indicadores por todos lados, no es una rentabilidad, no es qué una bueno que llegamos a ese tema, mala? ¿Dónde está la gestión financiera que pareciera ser que no es saludable? Me estoy refiriendo solamente Sí, sí. a la parte de la capitalización Vamos- individual, la pega que han hecho las AFP. Vamos viendo la rentabilidad de la AFP en función de dónde están las diferencias grandes con respecto a la gestión financiera que tienen. Si sacan la rentabilidad a largo plazo, obviamente la rentabilidad a largo plazo sigue todavía en torno a un 7% promedio anual. ¿Y te parece mal eso a ti? Pero vayamos descomponiendo, porque tienen todo un periodo donde efectivamente hubo ganancias que fueron de 2 dígitos y en algún momento fueron de 20%. De 12%. ¿Basado en qué? En la privatización de empresas públicas que obviamente tuvieron una rentabilidad accionaria que nunca más la tuvieron. Los que están fuera que entraron al sistema dejando fuera esos 10 años, su rentabilidad ya no es el 7, sino que baja al 4. Y los que han entrado los últimos 20 años, su rentabilidad ya está en torno al 3%. Y por eso el sistema está quebrado en sí, porque con esta capitalización del 10% de cotización y con esas rentabilidades, a nadie le puedo asegurar ni siquiera una tasa de reemplazo del 60%. Ok, pero a algunos le echan la culpa exactamente a lo que tú estás desarrollando hoy, pero cuando uno ve cómo partió este sistema y se hicieron después reformas que nos ayudaron al sistema, fue lo que precisamente produjo Sí, esto. pero además Por ejemplo, cuando la AFP se le elimina esto de que si tienen pérdida no van a una parada.
cuando de repente se crearon los multifondos, cuando tenía un fondo que era solamente el C, y una cantidad de otras reformas que se dice, esto partió súper bien, que tenía una buena idea, pero fueron las reformas las que fueron deteriorando un poco el sistema, haciendo un contrapunto a lo que me estás diciendo. Entonces no es un tema del sistema, también las propias Es reformas. de la alguien la hizo, regulación del sistema. Oye, pero que antes que eso tú dijiste... Entendamos el problema que además está lo que la AFP en sí le aportan al sistema. Ellas partieron apropiándose de un 3% de las remuneraciones de los trabajadores como comisión. Y solamente siempre, toda la vida, un 10% de IVA. Y ese 3% es una aberración en términos del costo que tenía. El subsidio inicial que tuvo la AFP fue enorme. Y hoy por hoy lo que nos siguen cobrando es extremadamente caro. ¿Cuánto nos cobra la AFP como sistema a todos los que cotizamos? Cortando esa pregunta, le hago la contrapregunta a $900 Gonzalo. Si yo hace lo que cobra la AFP, en lo concreto, porque tú has estudiado bastante este tema, ese, no sé cuánto el porcentaje de cobre de administración, porque eso ha ido variando. Está en 1,4 promedio. Sí, si yo destinara, eliminara eso fuese cero y lo destinara a toda la gente que está afiliada al sistema, ¿cuánto es lo que aumentaría la pensión, el ahorro de ese 1,4%? O sea, aumentaría significativamente. No sé si significativamente. Sí. Cada punto te aumenta más o menos. Sí, imagínese que del 10% cotizado, del 10% que cotizamos, solamente 3.3 se ocupa para pagar pensiones. Si yo le subo 1.4, aumento todas las pensiones en un 50%. Esa es su respuesta. Un 50% aumentarían las pensiones si no pagáramos esas comisiones. Pero yo otro punto que quiero hacer ver. Quiero que me reiteres eso. Tú me dices que si yo elimino un 1% el costo de administración que tiene... El 1,4. El 1,4. Yo lo elimino. Tú me dices que las pensiones aumentan un 50%. Yo lo que estoy diciendo es que si ese 1,4 no se pagara en comisiones, eso fue la pregunta que me hizo, y se inyectara y se pagara en pensiones hoy día. Esa fue la pregunta. Si ese 1,4 yo lo pago íntegramente en pensiones, yo aumento hoy día las pensiones en un 40% aproximadamente. O sea, la señora que ganaba 175.000 pesos que tú me decías aumenta en un 40%. Eso es lo que me estás diciendo tú. Sí, pues. Si hoy día, si la trampa de este sistema, primero yo algunas cosas para entrar en algún debate con Hernán. Me diferencia en ese dato. Primero que, muy de acuerdo con Hernán, algo estoy de acuerdo, que la Constitución hay que entenderlo, que es la piedra angular y tiene muchos articulados. Aquí nos leyeron la parte que tiene que ver con la previsión social, pero entre ellas se van cruzando. Es lo que es la carta fundamental, por eso se llama, es la que nos da la garantía y la que nos permite la convivencia, el pacto social. Entonces, esta Constitución fija que el Estado asume un rol subsidiario. Un rol cuando los privados no lo pueden hacer, lo hace el Estado. O el Estado ampara a los privados cuando no lo están haciendo tan bien. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso es el elemento fundamental para que lo entienda la gente. Ese elemento no permite hoy día hacer cambios. Después, hoy día los flujos, que hay que distinguir entre el flujo que entra mensual y el stock acumulado que va creciendo y creciendo. Este stock ha ido creciendo eternamente. ¡Ojo! Si nosotros tomamos este stock en el largo plazo, nosotros lo hacemos y vemos cuál ha sido el trabajo que ha hecho las AFP, la verdad que ese stock crece menos que si hubiésemos tomado los indicadores de las principales bolsas de Estados Unidos. O sea, ellos no han hecho nada otra maravilla que lo mismo que hace un indicador de la bolsa de Estados Unidos. A ver, pero solamente para aclarar. Sí, y lo puede administrar un robot. Hoy por hoy lo administran robots. Las AFP, por otro lado, ojo, cuando nos dicen que hacen crecer mucho nuestro dinero, solamente les voy a poner un ejemplo para que vean la trampa que ellos hacen. Si usted coloca un fondo mutuo y coloca 85 pesos, y esa empresa financiera le dice que le va a cobrar 15 pesos por administrar eso, usted colocó 100 pesos. Si al cabo de algún periodo a ustedes le entregan 10 pesos de ganancia, las AFP dicen que tiene una rentabilidad de 10%, pero la verdad que les cobró 15 pesos y usted perdió 5 pesos. En cambio, en un fondo mutuo en un banco eso está regulado. Usted tuvo una pérdida de un 5%. Y es por eso que las AFP aparecen diciendo de manera absolutamente mentirosa que el fondo lo han hecho crecer cerca de un 70%, porque ellos lo que no descuentan son que ellos solamente toman el 10%, no toman que en un periodo fue 13% y ahora es 15%. Esa parte que a ninguna otra empresa financiera, ni fondos mutuos, ni la banca, nadie se lo permiten hacer, las AFP sí se lo permite la superintendencia. Y eso es un engaño que mes a mes y en televisión y en muchos programas, tanto agentes
desde el gobierno como desde la empresa privada, le mienten descaradamente a todos los chilenos y chilenas, porque las rentabilidades de la AFP, para que usted lo sepa, son bastante más bajas. Gonzalo, son cifras públicas, Sí, la po. gente no es tonta, no se le miente porque tiene, yo sé cuánto he ahorrado, es mucho más, yo fíjate que tengo un cálculo distinto al tuyo, no sé qué pasará, yo he ahorrado 30 millones, yo si proyecto mi pensión estoy recibiendo 300.000 pesos, no 100, pero da lo mismo. porque Pero la solamente gente, para que usted sepa, Yo quiero ¿sabía pregun- que usted, además de pagar el 1,4, Ya, paga ya un nos 0,7 como comisión Mira, fantasma? Mira, lo que importa aquí y lo que está la gente pensando es, a propósito del retiro del 10%, Hernán dice, yo soy partidario de un ahorro colectivo. Si hay algo que quedó claro en esta pandemia y producto del retiro del 10%, es que los ahorros eran propios y que se podía disponer de los ahorros. Y si uno le pregunta a la gente, ¿está dispuesta a que su ahorro pase a ser colectivo? Yo les aseguro que no hay nadie que esté dispuesto a aprobar eso, porque hoy día echaron mano a esos fondos legítimamente, por cierto, ¿Por dada la qué? contingencia. Pero antes que eso, Pero solamente hacerle déjame un- terminar la pregunta, porque la entrevistadora soy yo. Entonces, frente a eso, si tú mantienes, porque es bueno que lo sepan, o sea, ustedes sostienen que es importante arrasar con el sistema, pues yo entiendo que hay varias imperfecciones en el sistema de las AFP. Sin ir más lejos, ¿es correcto hablar de 60 a 65 días dada la expectativa de vida que tenemos? ¿Habrá que alargar la edad productiva? Una pregunta. Dos, ¿el 10% es lo necesario o hay que abrirlo? Porque la rentabilidad no da para tener una pensión digna. Lo que falta, ¿lo aporta el Estado, lo aporta el empleador, aporte de todos, tripartito? Otra pregunta. O simplemente decir, miren, hay que expropiarle a la gente sus ahorros personales y mandarlo a un ahorro colectivo y así tener, por ejemplo, un sistema como el que tienen en Argentina. Podría ser una alternativa. Todos conocen cuál es el impacto que ha tenido en Argentina el sistema de reparto. Entonces, es bueno que la gente vaya sabiendo qué es lo que se propone en esta nueva constitución, porque si vamos a partir en blanco, tenemos que saber cómo la vamos a escribir y sobre todo en un tema que es tan sensible. Solamente unas correcciones. Usted señaló que nadie está dispuesto a que le expropien. Bueno, yo le quiero hacer una corrección. Hasta hace muy poco, el 60% de los chilenos lo hacía, porque no olvidemos que cuando usted se jubila por rentas vitalicias, las compañías de seguro le expropian todo el fondo de pensiones, y eso hace poco tiempo lo estaba haciendo el 60% de chilenos, y en promedio el 50% de los chilenos y chilenas, déjame terminar, se lo expropian las compañías de seguro. ¿Por qué lo hacen las compañías de seguro? Porque son seguros. Si la seguridad social, los sistemas de reparto son seguros sociales. No se puedes hablar de expropian. expropiación, Se Gonzalo. establece Gonzalo. O sea, en serio, no puedo hablar. solamente una acotación. Los sistemas de reparto no son expropiación. Cuando te expropian algo, quiere decir que está contra tu voluntad. Exacto, no Hasta puedes donde hablar de una eso es expropiar. expropiación. Cuando yo tomo la decisión de que optar por un sistema de renta vitalicia, Sí, pero es que yo aquí se ha opté por esa dicho- decisión porque aquí hablan de yo lo- expropiar. pero déjame si el decir, aquí sistema- se ha dicho de manera Tú prestaste la palabra distorsionada. expropiar. Me expropiaron. Lo dijo porque lo acaban de Hernán, mencionar. porque Déjame hacer una acotación. confunda un tipo de Déjame hacer una expropiación. acotación. Cuando se propone la propuesta no más AFP, ¿qué es lo que proponen? No le van a expropiar a nadie, no tengan cuidado. A nadie se le va a expropiar nada. Lo que le dicen hoy día, usted, caballero, tiene un fondo de tanto dinero, con este dinero el sistema de AFP le va a dar 120.000, 130.000, a una mujer 170.000, a otro caballero en promedio le están dando, con los aportes estatales, todo, 230.000. ¿Qué es lo que está proponiendo la propuesta de la coordinadora para que se entienda? En vez de irse a una compañía de seguro y entregar todo su dinero a una empresa privada que le va a dar una pensión bastante baja, le está diciendo entréguesela al Estado y ellos con ese dinero le van a dar, al igual que la renta vitalicia, una pensión vitalicia, pero que va a partir del salario mínimo. O sea, que elija. ¿Por la qué esto persona, alcanza? Sí, po, que elija. No, pues la coordinadora no habla de una elección. Lo que está Sí. hablando es sacar las AFP, no más AFP. no. ¿Ha y leído sacar la ese propuesta? fondo. Sí, pues. ¿Quién te dice- ya me quién te siga lo he dice que- escuchado muchas ¿Quién te veces. dice que el Estado es mucho más eficiente desde el punto de vista de la Que no gestión? tiene que ver con la eficiencia, Es tiene la que ver con libertad. los Pero ¿cómo tiene que ver con las flujos que finanzas? Si finalmente la plata tiene que tener una rentabilidad, Ahí ¿cómo yo tiene no que ver puedo con las dar un finanzas? dato. Yo estando en la tesorería Dale. teníamos rentabilidades mejores que la AFP y con obviamente opciones de riesgo que eran bastante menores que las que podíamos Pero- asumir. pero sin Entonces, duda lo puede haber, este seco obvio. de los públicos y los privados, si tú haces un sistema que esté estructurado sobre la base de un fondo que esté administrado por profesionales que se encargan de eso,
En general, antes lo que pasaba es que los fondos previsionales, los fondos del erario nacional eran una sola masa y con eso se financiaban todos los frentes que tenía que actuar. Hoy por hoy hemos visto que todos los sistemas de reparto han migrado a una situación que son fondos autónomos, que son administrados para el objetivo de las pensiones. Eso es lo que está ocurriendo en Europa, es lo que ocurre en Estados Unidos, es lo que ocurre en los países asiáticos. Por lo tanto, ese fantasma del pasado, yo creo que es seguir ¿Cuál fantasma del pasado? en el fondo, el fantasma del pasado de la mala administración del Estado. Porque antes era una sola caja que estaba ahí y el Estado hacía Son los obviamente datos, una utilización no es financiera. fantasma, son los datos. No, pero ese momento histórico ya pasó. Ahora estamos hablando de otra cosa. El Estado, a tu juicio, el Estado gestiona mejor que el privado Sí, una claro. rentabilidad financiera. Sí, sí. Ve el Banco del Estado, es público, ve el ENAP, es pública. O sea, hay un montón de empresas que son en el área público están. Y dentro del sector público financieramente, la tesorería con lo que usted que tenía, éramos muy competitivos con respecto a lo que son hoy por hoy los fondos de pensiones. ¿En términos de qué? De administrar el flujo de caja, los excedentes de caja que tenían. una ¿Y la regulación AFP no han en hecho ninguna maravilla? ENAN es una regulación especial. El banco tiene una regulación que, Más que estricta se que la de la AFP, pero que por se lo que nos asimila a dijo un sistema Gonzalo. privado, es totalmente Pero da distinto. lo mismo, Y ENAP no ha andado muy bien últimamente, para que decir Codelco y en fin, pero da lo mismo. O sea, puede haber un ENAP buen dentro de las peculiaridades del administrador. mundo hoy por hoy la que tiene la mejor rentabilidad. Puede O sea, haber una buena administración, eso nadie está lo bien, está discutiendo. por eso. Aquí pasa por la libertad que tienen las personas, porque finalmente eso es lo que estamos discutiendo Pero hoy por eso día. se le- Es la libertad para elegir. Démosla. O, tal como lo sostiene Gonzalo, establecer en una nueva constitución. Se va a establecer un sistema de reparto, por lo tanto yo tengo mis cotizaciones, Mira, todos yo- tenemos las cotizaciones puestas en una AFP y nos van a decir, vamos a tener, de acuerdo a lo que ha planteado Gonzalo, una rentabilidad extraordinaria proporcionada por el Estado, pero a Pero cambio aquí de ya que no esos hablemos de fondos... rentabilidad, lo No, que pero hablamos es es que- pensiones que se financian. Perfecto, pero ¿de dónde? Es que ¿De sabe- a Con dónde? Como en todas partes ¿Y del si mundo. nos va mal? Pero A ver, las pensiones, todas las pensiones partes- se financian si con nos va rentabilidad. mal. Bueno, más mal de lo que son las AFP con las pensiones que están pagando, no nos puede ir tan mal. Pero ahí hay un ahorro personal, un ahorro, Pero es que- un ahorro individual que se complementa con un Pero ahorro sí, estatal, que pero es lo que sí, estamos pero si eso en discutiendo. todos los Yo sistemas de les pido reparto lo que- haces igual. Entonces Un quiero sistema de saber- reparto no se diferencia de eso. Es un aporte de los trabajadores que se complementa con otros aportes y financian una buena pensión. ¿Como en Argentina? O como en Alemania, como en Francia, No, no, no. como en Ahí Inglaterra, es como un en sistema Australia. mixto. Bueno, da lo mismo, No, si- pues que no si da en lo el mismo, fondo porque no- eso es lo que No, estamos hay discutiendo sistemas hoy mixtos, día. son repartos. Perdón, No, pero son todos sistemas de pues. reparto. Le hago No. una... pero es que no es Es- una- Mira, que perdón. yo quiero decir algo, Oye, que se ha hecho mucha es que El sistema caricatura. mixto tiene que ver en Espérese, términos de quién lo está financiando detrás, Pero- no en términos del sistema de pero- reparto o el sistema Pero de me puede contestar lo totalmente de siguiente, capitalización privada. si hacemos comparaciones con los países de la OCDE, y les Somos quiero los hacer una peores. pregunta a los dos, desde el punto de vista técnico, para yo entenderlo y para que la gente principalmente lo entienda. El ingreso per cápita que tiene Chile no es igual el ingreso per cápita que hay en Suecia ni que hay en Estados Unidos para financiar cosas, digamos. Entonces estamos comparando de riqueza repente del país. cosas que no sé de dónde saca toda la plata, digamos. Segunda cosa, hay aquí un activo que son las personas que actualmente son activas laboralmente y que están financiando a las personas que están siendo un pasivo, por decirlo de esa forma, que están hoy día en jubilación. ¿Cuánto es la relación que hay entre el activo y el pasivo hoy en la realidad chilena? De personas activas que pueden financiar a un pasivo. 4,7 a 1. Aclárales un poco a la gente que está mirando en casa. 4,7 personas son las que están activas laboralmente Sí. y detrás de cada 4,7 tenemos un pasivo que está siendo jubilado por sistema público o sistema privado. ¿Qué te parece ese indicador a ti? Eso? Es Da- un indicador. Sí, a ver, si todos estos sistemas tienen que ver en términos de la tasa demográfica en Chile viene bajando, porque hace 20 años atrás éramos 8 a 1. Y obviamente nuestra tasa de crecimiento de la población Sí. es de las más bajas del mundo. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente ya sabemos que en algún momento incluso se va a dar vuelta y de los 18 millones y medio vamos a empezar a bajar y vamos a confluir hacia bastante. Cuando tú hablas menos. de 4 a 1, se habla de que cuando existe un sistema Pero- que sea saludable desde el punto de vista de pensiones, se habla de En- una relación mucho más que 4 a 1. En los Europa son relaciones de 2,5 a 1. países. Claro. Y se financian sistemas de reparto y tienen tasas de reemplazo que están Pero- sobre el Sí, 70%. pero el ingreso per cápita es distinto. Pero Pero ¿sabes si lo no, que la pasa? tasa, Entonces no- la tasa de reemplazo no tiene que ver con el ingreso per cápita Obvio. del país, es proporcional al ingreso per cápita. Entonces no nos engañemos, si yo digo una tasa de reemplazo de 70% y mis sueldos son 500 lucas, la pensión va a ser 350.000 pesos. Sí. Independiente que en Europa ganen 1.000 euros y ganen 3 veces más ¿Cuánto el debería ingreso ser la per tasa de cápita. reemplazo a tu juicio? La tasa de reemplazo aceptable, según los Aceptable. informes de la OIT, que ha estado estudiando en distintas realidades del mundo, tiene que partir por lo menos en un 65%.
Eso es lo que le asegura Ya, a la gente solamente mantener para- los pero niveles para dignos acotar, de... solamente para Vamos acotar, cerrando, vamos cerrando, solamente para Gonzalo. acotar. A ver, los sistemas de seguridad social son sistemas que lo que hacen es volver al objetivo que tenían las pensiones, que es entregar pensiones. Porque los sistemas de capitalización se olvidaron del objetivo que es entregar pensiones. Yo di las cifras al comienzo, para que sea bien claro. En este sistema, desde el año 81 hasta agosto, de acuerdo a la cifra de la Superintendencia de Pensiones, la mayor parte de las pensiones la ha pagado el Estado. Entonces, no vengan con que un sistema de reparto puede hacer quebrar el Estado. El que está haciendo quebrar es este sistema, porque este sistema, todas las ganancias se las llevan los privados, pero el que termina pagando todas las pensiones es el Estado. La última reforma que hubo fue subir la pensión básica solidaria, mejorar el aporte previsional solidario, y a la vez, como en este sistema la gente no se pensiona, porque cuando se pensiona queda en la pobreza, el Estado tiene que dar una serie de incentivos al retiro. Y si le sumamos los incentivos al retiro, son muchísimos. Hay mucha gente que requiere que el Estado le entregue bonos enormes para que se puedan retirar. Por lo tanto, cuando uno habla de seguridad social, lo que está hablando es que los sistemas de pensiones no son para tener una cajita o un chanchito guardado en algún lugar. La gente lo que quiere es mantener su estándar de vida una vez que se pensione. Y obviamente la gente confía en que si el dinero es suyo, lo quiere que siga siendo suyo. Pero si uno le explica bien esto a la gente, a los chilenos y chilenos son sensatos. Si uno les dice, usted va a obtener una pensión que es el doble que le dan hoy día, y eso va a ser administrado por una entidad, al igual como lo hace Alemania, Francia, Italia, los países asiáticos, como lo hace Japón, como lo hacen todos los países desarrollados, porque la excepción del mundo son este invento de la AFP, extrañamente los tienen puros países extremadamente subdesarrollados. Cuando yo fui una vez a Jamaica, o sea, me invitaron de Jamaica, me preguntaron y su objetivo era desarrollar un sistema financiero. Yo le dije, bueno, si el objetivo es desarrollar un sistema financiero, sí sirve, pero no les va a servir para entregar pensiones. Oye, no ya, importa, me dijeron. finalmente, o sea, establecer que Chile es un país extremadamente subdesarrollado, cuando está en la OECD, cuando es un ejemplo mundial, No, antes del los otros estallido países social. que tienen este sistema, Bueno, estoy no, diciendo. pero el sistema tú podrás tener aprensiones, críticas al sistema, pero que es un sistema que ha sido alabado mundialmente, no hay discusión, uno Dígame puede estar de un acuerdo país o no. desarrollado que lo tenga. Segundo, Alemania tiene una cotización de un 19,3%. Y una edad de jubilación de 67 años. Esos son temas que hoy día no hablamos. La expectativa de vida hoy día se calcula 107 años. ¿Es prudente? Pero no lo hablamos y ya está Los terminado que el se van a programa. jubilar en los próximos 15 años jubilan con la edad de jubilación anterior. Ya. Porque el sistema en ese sentido es solidario y no le cambia las reglas del juego a boca de jarro a la gente. Porque si a mí me dicen ahora, cuando me faltan menos de 10 años para jubilar, y me dicen ahora va a poder jubilar a los 70 años, es una estafa. Debiera ser, por último, debiera elegir la persona si quiere jubilar a los 70 o no, al menos tener, porque la estafa es parte del sentimiento propio de decir, si yo me tengo que jubilar, yo quiero decirte que yo me siento de al menos 20 años menos de los que tengo. Uno puede decir, claro, cuando hay trabajado duro, pero eso es resorte de la elección de cada uno. A mí me encantaría poder jubilar lo más extensivamente posible porque me siento muy bien. ¿Todo el mundo se siente de esa misma manera? No. Se lo pregunta pero es a la resorte persona, libertad a cada de 10 uno. personas que les pregunta eso, la gente va a decir, a mí me gustaría jubilar en la edad que puedo jubilar, pero no puedo jubilar porque la pensión es tan mala que estoy obligado a seguir trabajando. Y eso es lo que hay Y eso que es corregir. distinto, eso no es libertad de elegir. No, pues eso es lo que hay que corregir. Hernán y Gonzalo, aclárenme o reitérenme un concepto del famoso tema de que ¿qué les parece a usted una tasa de reemplazo razonable? Tú me hablabas de un 60%. 65%. 65%, pero para que la gente lo entienda, ¿qué significa que si yo he ganado, no sé, 800.000 pesos en los últimos, ¿qué periodo? ¿Los últimos 10 años, los últimos 20 años? ¿Qué te parece a ti razonable? En general, en los países desarrollados toman el promedio de los últimos 10 años. Y así tomo los últimos 10 años que he ganado 800.000 pesos, la pensión para esa persona hoy día debería ser... El 65% de Es que eso, por lo menos. estando de acuerdo con Hernán, tengo un matiz. Perdón, 480.000 pesos. Ya. Hoy día, ¿en Chile cuánto es? ¿El mismo ejemplo numérico? En el caso de los hombres está llegando al 47%, y en el caso de las mujeres 30 y tantos %. O sea, nos queda mucho... Sí, claro, mucho porque trabajo. hay Es que estando de acuerdo con estructural. Hernán, y creo que Hernán va a estar de acuerdo conmigo, es que eso tiene mucho que ver también con
cómo están los salarios mínimos y las tasas salariales, porque cuando yo tengo el salario mínimo y las personas que en Chile reciben salario mínimo están en condición de pobreza, tú tienes que dar tasas de reemplazo más altas, porque si no se mueren de hambre. Entonces, cuando nos comparamos con países que tienen salarios más altos, que alcanza para sustentar una buena calidad de vida, las tasas de reemplazo pueden ser menores. Cuando todos tus salarios son tan bajos como acá en Chile, que mucha gente pasa hambre trabajando todo el día, tú necesitas tasas de reemplazo más altas. Es un elemento... Sí, claro. Bueno, estos son temas tremendamente interesantes e importantes. Esperamos haber contribuido de alguna manera a que se informen sobre la necesidad de una nueva constitución para mejorar las pensiones o una reforma y ponerle el acelerador al Parlamento hoy día con reformas importantes que van directamente para aliviar a la clase media, para aliviar a las mujeres, en fin. Es una buena discusión y se agradece a ambos el habernos acompañado hoy día para debatir, para reflexionar sobre nuestro sistema de previsión social. Gracias por su participación, Hernán, Gonzalo, y ¿cómo, perdona que me dé esta licencia, el director que me dé esta licencia, ¿cómo ven el futuro usted en este tema? Aún distinta la posición que puedan tener si gana la prueba, ¿cómo ven el futuro? Esto es una cosa que se va a poder resolver Un minuto cada uno. en 2 años, 3 años, 4 años, o sea... Mira, si hagamos una abstracción y que hay voluntad política de todas las partes de buscar un sistema que sea bueno para Chile. ¿Sí? En ese sentido, si es que efectivamente están las voluntades, en un par de años se podría hacer un muy buen diseño del sistema. Un par de años, dices tú. Porque tenemos buenos ejemplos. O sea, siendo un país miembro de la OCDE publica todos los años un informe, pero acabadísimo en los sistemas de pensiones de todos los países miembros. Así y ahí es. tenemos todo incluido. Y yo creo que tenemos que trabajar mucho para que efectivamente, de una vez por todas, hagamos un sistema que volvamos a tomar credibilidad a la gente y que crea en el sistema político. Que ponerse de acuerdo políticamente es bueno porque va a llevar a buenas soluciones Un de gran lo que desafío. las personas necesitan. Y entonces eso es lo que necesitamos. Y lamentablemente no pudimos hablar, pero yo creo que a las mujeres hay que solucionar el problema porque obviamente ellas son las más perjudicadas en este sistema. La grande ausente en esta discusión hoy El día. sistema de capitalización individual pasó por el aro un montón de beneficios sociales que tenían las mujeres en el sistema de reparto y no se los reconoció. Y por eso tienen tan malas pensiones. Así, hoy día están reconocidas en el proyecto de reforma que está discutiéndose en el Parlamento y que no hemos avanzado. Yo estando mucho Gonzalo. de acuerdo con Hernán, El futuro. por el futuro, para no reiterar lo que dice Hernán, solamente le complementaría lo que él señala, que dada la situación de precariedad que vivimos y dada la situación de emergencia, tanto sanitaria, pero también por movilizaciones sociales, en donde el tema de las pensiones está muy en primera línea, por decir, está muy una de las principales demandas, es que yo creo que esa urgencia va a hacer que finalmente se llegue a lo que decía Hernán, que va a tener que generar un cambio en el sistema y en donde los sectores que les gusta mucho la capitalización se van a tener que dar cuenta que la capitalización a lo más va a tener un efecto en 40 años más y la gente no puede esperar 40 años más. O sea, mejorar la capitalización, si uno creyera en ello, tiene efecto en 40 años más. Y solamente el reparto tiene efecto inmediato. Y por lo tanto hay que incorporar un pilar muy fuerte, muy potente de reparto para mejorar las pensiones hoy. Ay, esperamos sinceramente que se apruebe lo antes posible ese sistema de pilar solidario robusto que se está viendo hoy día en el Parlamento. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el próximo capítulo de Apruebo o Rechazo tu voto. Hasta la vista. Muchas gracias.